Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Y vaya conmigo al capítulo 4, estamos en el capítulo 4. La última enseñanza abarcó únicamente hasta el versículo 7 y ahora vamos al versículo 8. Sí, Filipenses 4, versículo 8. El título de la enseñanza es Pensad en Cristo. Y vamos a leer este versículo que dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Se dio cuenta que al leer este versículo, precisamente nos hace pensar en quién, en nuestro Señor, verdad, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, virtud alguna, bastantes virtudes de nuestro Señor Jesús. Y si alguno digno de alabanza, es Él es digno de toda alabanza. Vamos a hacer una oración y preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por tenernos aquí, Dios. Somos bendecidos, somos bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos de estar aquí, Señor, de estar a tus pies escuchando tus palabras que sanan nuestra vida, tus palabras que calman la tempestad que hay en nosotros, todo problema, toda situación, toda inquietud, todo tú lo calmas con tu palabra, Señor. Gracias te doy por este momento, gracias por mis hermanos que están aquí, y te pedimos que nos hables en este momento, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Leemos otra vez este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mis hermanos, si somos analíticos, todos los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad tienen su origen en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Y nuestra conducta está regida por lo que pensamos. Nos comportamos en este mundo de acuerdo a nuestra manera de pensar. Es decir, somos dominados por lo que pensamos. Proverbios 24:8 dice de esta manera: al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Como en varias ocasiones lo he mencionado, el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos fue un ataque bien pensado. La mente de estos hombres que se subieron al avión o a los dos aviones para provocar el choque estaban saturadas de pensamientos malos que desembocaron en un comportamiento violento, causando miles de muertes. El pensamiento invisible, ahora sí que toma forma visible,
de una mala conducta. Por ejemplo, los habitantes de Sodoma y Gomorra se distinguían por tener conductas inmorales, porque pensaban solo en hacer lo malo. Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las Escrituras declaran que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Eso es lo que dice Proverbios 19:21. Y aquí la palabra muchos en el original, la palabra hebrea es rab, significa abundantes y muchísimos. Muchos pensamientos, muchísimos pensamientos, abundantes pensamientos hay donde, en el corazón del hombre. Esta palabra mucho nos habla de una mente saturada de pensamientos. ¿Cuántos pensamientos puede producir nuestra mente? De acuerdo al periodista británico Mike Holderness, en la revista New Scientist, comentó que la cantidad que él calculó fue de 80 billones elevado a la 10ª potencia. Una cifra que supera el número de átomos que hay en el universo. Este cálculo lo realizó de acuerdo a la cantidad de neuronas y las conexiones que existen en el cerebro. Esta cantidad realmente es increíble y asombrosa, y surge de una capa plegada de apenas 3 milímetros de espesor que recibe el nombre de corteza cerebral, que es más pequeña que un racimo de uvas. Mis hermanos, se dice que el cerebro humano es la máquina más compleja del universo conocido. 80 billones de pensamientos elevados a la 10ª potencia. Si está asombrado con este dato, asómbrese más, pero no ante la mente brillante de un hombre, sino ante la palabra de Dios, que ya contenía esta gran verdad desde hace muchos años. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchísimos pensamientos. Abundantes pensamientos hay ¿dónde? En el corazón del hombre. El lugar donde se encuentran estos muchísimos pensamientos es en el corazón. Ahí habitan, reposan, para después salir a la superficie del mar. Entiéndase la conducta y el comportamiento. La palabra dice en Proverbios 23:7, vaya conmigo a ese proverbio. Dice así la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra corazón en el hebreo es muy interesante, lep, y entre sus varios significados se encuentra pensamiento, voluntad, intelecto, y es el centro de cualquier cosa. Bien, el contexto de este versículo precisamente nos habla del comportamiento que debemos tener al sentarnos a la mesa de una persona que tiene cierto nivel económico. Y Salomón nos dice: no codicies sus manjares ni sus riquezas, pon cuchillo a tu garganta. ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiero bajar de peso? No, ¿qué digo que no? Yo sí. Vamos a ponerle cuchillo a nuestra garganta. Ahora vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Entonces, mire, mi hermano, nuestra conducta es definida por nuestra manera de pensar. Actuamos de acuerdo conforme a lo que estamos pensando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponga atención en estos versículos. Las fortalezas se deben destruir, los argumentos se deben derribar.
Y los pensamientos se deben capturar. Nace un pensamiento, bueno o malo, está en nuestra mente. Ese pensamiento se puede hacer más fuerte y se convierte en un argumento. Ese mismo argumento se puede hacer más fuerte y se convierte en una fortaleza. Y la palabra de Dios es la única que puede derribar todo eso, nuestra manera de pensar. Si estamos errando nuestro pensamiento, la palabra de Dios es capaz y tiene el poder de destruir, de derribar y de capturar todo eso. Amén. Dejar de pensar es imposible, pero sí podemos evitar que los pensamientos malos hagan nidos en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, nuestros pensamientos dirigen nuestra conducta. ¿Ha escuchado la frase, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? De hecho, la palabra metanoia, griega, arrepentimiento, significa mente después. Y precisamente, el primer mensaje del Señor fue metanoia, arrepentíos. Piensen diferente con respecto al pecado y con respecto a Dios. Por eso Isaías 55:7 dice así la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje sus pensamientos. ¿Y vuelva hacia quién? A Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, su manera de vivir, pero también deje sus pensamientos. Cuando tenemos un correcto entendimiento de que Dios es santo, de hecho 3 veces santo, lo que habla de su santidad infinita, y que aborrece el pecado, entonces nuestra manera de conducirnos en este mundo debe de ser diferente. Por ejemplo, también Isaías nos dice en el capítulo 65, versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, conductas, comportamientos, en pos de sus pensamientos. Vean la conexión. En pos de sus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos habitan, moran en nuestro corazón? En un corazón no regenerado habitan muchos pensamientos de maldad. En una ocasión yo le decía a mi esposa, pensando en las cosas tan violentas que suceden en el mundo, cuando te das cuenta de un asesinato, de algo, no sé, algo brutal, yo decía, ¿por qué hacemos tantas cosas tan malas? Ciertamente no estamos absolutamente depravados, yo no creo en eso. Pero a veces cuando ves personas que matan de una manera muy fea a otra persona, a la imagen, porque es la imagen de Dios ahí, ¿por qué lo hacemos? En un corazón no regenerado habitan muchos pensamientos de maldad. Por eso el apóstol aquí se dirige a hermanos. Hermanos, piensen en esto. La exhortación es para cristianos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo y que por lo tanto son capaces de renovar su mente todos los días para pensar en Cristo y como Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Porque en Cristo está todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, toda virtud y digno de alabanza. Además, en los evangelios vemos el despliegue glorioso de estos 8 principios éticos en la conducta de Cristo. Toda verdad, toda honestidad, toda justicia, toda pureza, todo lo honorable, toda virtud, y no solo algo digno, sino todo digno de alabanza. Leamos otra vez este versículo, Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, se está dirigiendo a hermanos, a cristianos, a nacidos de nuevo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Pablo aquí nos presenta 8 normas de ética cristiana que deben orientar nuestro pensamiento o manera de pensar, que trae como resultado un comportamiento bueno, en consecuencia. ¿Qué significa la palabra ética? ¿La he escuchado? ¿Qué significa? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Si me contesta bien, lo ponemos aquí en el sillón, digo, en la silla para que le dé el aire más fresquecito. ¿No? ¿No quieren? Bueno. Bueno, es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. También encontré este significado: conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Veamos las 8 normas de ética cristiana. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, virtuosa, digno de alabanza. Todo lo verdadero. La palabra en el griego es alexes y significa sin esconder, veraz y verdad. Mis hermanos, solo lo que es verdadero debe estar presente ¿en dónde? En nuestro pensamiento, llenando nuestra mente y asentándose en la casa de nuestra mente llamada corazón. Una forma de pensar de este modo, un corazón lleno de verdad, producirá vidas verdaderas, auténticas, conforme a la verdad que está en Cristo. El apóstol nos exhorta a pensar solo en aquello que está relacionado con la verdad. Lo verdadero, repito, produce vidas verdaderas, íntegras y sinceras delante de Dios y delante de los hombres. Produce hombres y mujeres de verdad, porque hemos recibido a Cristo la verdad, y Pablo nos dice, por lo tanto, andad en Él. Y esta palabra que utiliza Pablo en otra de sus cartas, andad, en el griego peripateo, significa andar todo alrededor, periferia. Es decir, debemos dirigirnos en integridad con todos los que están a nuestro alrededor, con todos. Proverbios 26, dice así este versículo: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mis hermanos, una mente saturada de Cristo, de la verdad de Dios, debe producir cristianos y cristianas de verdad. En ellos debe morar la verdad. Por tal razón, no se identifican con lo falso, con la mentira, ni con el padre de mentira. Todo lo honesto. La palabra en el griego, semnos, significa honorable, serio y respetable. Todo lo honesto quiere decir todo cuanto es respetable, lo que es decoroso, aquello que es serio y recomendable. Esto trae como consecuencia el decoro en la conversación, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, ahora entre hermanos. Aquí quiero comentar algo. ¿Cómo nos dirigimos entre hermanos? ¿Con respeto? ¿Nuestras conversaciones son moderadas? Entiendo, a veces podemos tener confianza, pero en la iglesia del Señor tenemos que respetarnos y hablar con decoro también. Decoro en la conversación, en los modales y en las costumbres. Este término aparece en el Antiguo Testamento unido a verdad y justicia y relacionado con sabiduría. Proverbios 8:7 dice: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Un pensamiento de este modo se traduce en conversaciones honestas,
Lo que se habla es digno de respeto. No son conversaciones frías que impiden manifestaciones de alegría, sino es una forma honesta de generar gozo. ¿Disfruta las conversaciones con sus hermanos? Yo sí las disfruto, hablando mucho del Señor y de su palabra. Eso es lo que debemos de hablar entre nosotros como hermanos. Todo lo justo. Dikaios, que significa equitativo. Estoy hablando de la palabra justo. Por implicación, inocente y santo. Aquí sigue la recomendación para un pensamiento saturado de todo lo justo. De igual manera que ocurre con lo que es verdadero, solo lo justo es aquello que concuerda con Dios, su carácter y sus mandamientos. Dios es justo. Sus mandamientos también son justos. Es aquello que Dios aprueba y por lo que puede expresarse delante de Él. Un pensamiento injusto no es grato para Dios. Si todo lo que no procede de fe es pecado, el pensamiento propio de la justicia del hombre es pecaminoso. Los pensamientos injustos conducen a acciones injustas, contrarias a la justicia de Dios, que es un atributo de Él. Proverbios 12:5 dice así la palabra: los pensamientos de los justos son rectitud, son rectos, mas los consejos de los impíos, engaño. Todo lo puro, hagnos, la palabra griega hagnos, propiamente limpio, inocente, modesto, perfecto. Del mismo modo, necesitamos pensar solo en todo lo que es puro. En Proverbios, el pensamiento puro es aquel que está en oposición con la forma de pensar del malo. Proverbios 15:26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Otra versión dice así: el Señor detesta los malos pensamientos. ¿Usted cree que el Señor pueda ver nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. Nosotros no podemos vernos, pero el Señor sí los ve. El Señor detesta los malos pensamientos, pero se alegra con las palabras amables. Todo lo puro se trata de lo que es moralmente irreprensible. Puede ser que nadie conozca lo que se piensa porque está oculto y solo se revela por el pensante. El problema está en el pensamiento en sí, que tarde o temprano va a generar conductas propias de esta forma de pensar. En palabras sencillas, eso que está allí, sí o sí, saldrá a la superficie, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, todos los creyentes debemos presentarnos como una virgen pura, dice la palabra. Así lo describe Pablo en su segunda carta a los Corintios. Vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios 11, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen hagnos, pura. ¿A quién? A Cristo, a Cristo. Mis hermanos, la pureza no solo está en las acciones, sino, diga conmigo, en los pensamientos, en los pensamientos. Esta forma pura de pensamientos debe producir vidas puras delante del Señor y delante de todos aquellos que nos ven, como ejemplo personal de que nos hemos separado del pecado y de que nos hemos consagrado para Dios en toda nuestra manera de vivir, de pensar, de conducirnos en este mundo. Todo lo amable, todo lo amable. Prosfiles es la palabra, amistoso, aceptable.
Otra virtud que debe adornar nuestro pensamiento es todo lo amable. Esta palabra prosfiles fue tomada del mundo de los helénicos, que no tiene que ver con conceptos filosóficos, sino expresa todo aquello que produce admiración. La vida de Jesús causó impacto en las gentes, creyentes o no, porque Jesús es verdaderamente admirable. Como escribió el profeta, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La vida de Jesús causaba una admiración muy profunda en las vidas. Esto es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, el pensamiento cristiano y reflexiones admirables que condicionan una vida admirable. Es lo que permite vencer el mal con el bien. Un comportamiento admirable es aquel que refleja el amor de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Eso es admirable. ¿Recuerdan el testimonio que les di de cierto cristiano, boxeador? Eso es un comportamiento admirable. Que pudiendo defenderse, que le aventaron la comida, se burlaron delante de él se limpió y no hizo nada. Todo lo que es de buen nombre podría traducirse como todo lo que es honorable, aquello que tiene una buena reputación, lo que impacta al mundo por la corrección de vida, lo que es bien visto, atractivo, prometedor. Se trata de lo que el mundo admira como una conducta personal ejemplar. Complementando la virtud anterior, Pablo añade dos aspectos para que no haya duda alguna de lo que entiende por lo que es de buen nombre. El primero es que haya virtud, todo aquello que sea de valor moral y espiritual, no conforme al mundo y su ética siempre cambiante, sino la absolutamente estable moral divina. Un pensamiento que acoge, reflexiona sobre él y lleva a la práctica solo lo que tenga excelencia moral. Es seguir la vida de Cristo, viviendo su estilo de conducta y haciéndola propia. El verdadero pensamiento sobre lo que es de buen nombre es aquel que está vinculado con lo que es digno de alabanza. Esto es aquello que tiene reconocimiento por los hombres. Nuestro amado Jesús nos habló también de esto en el Sermón del Monte, cuando dijo que la gente iba a ver, ¿qué? ¿Nuestros pensamientos? No, nuestra conducta. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Eso fue lo que dijo nuestro Señor en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una forma sencilla pero eficaz para saber si lo que llena el pensamiento es algo digno de alabanza es el poder dar gracias a Dios por lo que se está pensando. Si no es posible hacerlo, es que el pensamiento no es digno de alabanza. Y miren, Pablo cierra esta exhortación con un mandamiento. En esto piensen, en esto pensad. Mis hermanos, la ética cristiana se manifiesta de lo que está llena nuestra mente y su casa llamada el corazón. En una mente ocupada con pensamientos dignos no caben los incorrectos o los malos. Pensad en Cristo. ¿Se puede imaginar todo el día estar pensando en Cristo? Pensando en Él, en su palabra, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Deberíamos. Fue algo tan grande y tan glorioso para que toda nuestra vida estemos pensando en eso. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Piensen en Cristo. Piensen en su amor. Piensen en su misericordia. Piensen en todo tiempo en Él. Que nuestra mente esté saturada únicamente de Él. Amén.
Con todo, mis hermanos, debemos tener en cuenta que no se trata solamente de un asunto mental, sino vivencial, vivirlo. Porque una mente saturada de verdad debe producir hombres y mujeres de verdad. Una mente saturada de honestidad debe de producir hombres honestos y mujeres honestas. Una mente saturada de justicia debe producir hombres íntegros, rectos y justos y mujeres íntegras, rectas y justas. Una mente saturada, llena de pureza, debe producir hombres y mujeres puros en su manera de pensar y también en su manera de vivir. Y una mente saturada de todo lo amable debe producir hombres y mujeres que sean admirados por acciones admirables, que cuando los maldicen, ellos bendicen, y que no se dejan vencer por el mal. Todo lo contrario, lo vencen ¿con qué? Con el bien, con el bien. Y si estamos saturados de Cristo, de la palabra de Dios, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia. Vamos a estar dominados por nuestra manera de pensar. Y si nuestra manera de pensar está llena del pensamiento de Dios, que es la palabra, vamos a actuar en consecuencia. Y posiblemente no nos va a costar mucho perdonar y vencer el mal con el bien. Una mente saturada de todo lo que es de buen nombre debe producir hombres y mujeres ejemplares que sean bien vistos y que glorifiquen a Dios con sus vidas. Hombres y mujeres ejemplares, hombres de verdad, mujeres sabias. Hacen falta ejemplos de hombres y de mujeres ante una sociedad que se está cayendo a pedazos. Necesitamos ser ejemplos. Bien vistos. Y sobre todo, que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. En esto, pensad, ¿cuántos desean ser hombres y mujeres de verdad? Puros, justos, íntegros, admirables por su buena conducta. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Sí tienen ese deseo? Entonces, necesitamos saturar nuestra mente de estas virtudes de Cristo. Piensen en Él en todo tiempo. Saturemos nuestra mente de Cristo, el logo de Dios, el diccionario completo de la verdad de Dios. En esto meditad, en Cristo. Concéntrense en Cristo. Enfoquen toda su atención en Cristo. Tomen en cuenta para todo a Cristo y consideren siempre a Cristo. Pensemos siempre en Cristo. Porque en Cristo está todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay alguna virtud, y si hay algo digno de alabanza, piensen en Cristo, porque ahí está el Señor, en todas estas virtudes y en todo esto que estamos estudiando. Y sobre todo, démosle la gloria siempre a Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Y vamos a orar por... Yo cantaré a Jehová,
siempre